Bueno, ahora sí, gracias a Dios, hemos resuelto algunos de los problemas del sonido que tenemos y podernos sentar a conversar con el presbítero Michel Boniface. Es un hombre sumamente preparado, según la hoja de vida que me han mandado, teólogo, filósofo, políglota, en fin, una gran preparación que tenerlo aquí, padre. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, para mí también es gusto de venir esta noche a hablar un poco sobre la fraternidad San Pío X y la crisis actual en la Iglesia Católica. Queremos clarificar unas cosas importantes para la conciencia de los católicos. ¿Es irrespetuoso que le digan lefebristas? Si lefebrista quiere decir como franciscano, dominicano, salesiano, está bien. Pero si es lefebrista, como dicen hoy, peyorativo, es injusto porque Monseñor Lefebvre no inventó nada, es un obispo de la Iglesia Católica que hizo siempre su trabajo. Entonces, hablamos de la fraternidad San Pío X. Exactamente. ¿Por qué Pío X? Bien, la fraternidad de San Pío X fue fundada el 1 de noviembre del año 1970, con el sello, firma y aprobación del obispo Charrier, Monseñor Francisco Charrier de Suiza, por Monseñor Lefebvre, arzobispo de la Iglesia Católica. Si quiere, voy a hablar un poquito quién es Monseñor Lefebvre, para que quede claro. Monseñor Lefebvre viene de una familia totalmente católica, muy católica, de padres santos, numerosa, que dio 5 vocaciones a la Iglesia Católica, 3 monjas y 2 sacerdotes. Monseñor Lefebvre y su hermano. Después de haber hecho sus estudios en Roma, excelentes estudios, Monseñor Lefebvre con 2 doctorados fue ordenado sacerdote en 1929. Regresa a su país, Francia, queda durante un año vicario en una parroquia, y su hermano misionero en África le pide ayuda. Dije, mire, vengan aquí, hay mucho que hacer. En Francia había muchísimos sacerdotes, y Monseñor Lefebvre, con el permiso de su obispo, entra como religioso en la Congregación del Espíritu Santo, destinada a evangelizar los países africanos especialmente. Queda 30 años en África, como profesor de seminario, director de seminario, obispo, arzobispo, y finalmente el Papa Pío XII lo nombra delegado apostólico para 18 países. Mire, una vida muy grande y muy eficaz el servicio de la Iglesia. Aquí lo vemos, no sé si se ve esto, el Papa Pío XII lo nombró delegado apostólico para 18 países africanos. E hizo maravillas. Donde quiera que haya actualmente una iglesia, un convento, un monasterio, una congregación, Monseñor Lefebvre puso las primeras piedras. En el año 62 regresa en Francia a su país, y allí tenía que ser cardenal. Pero como desde la Segunda Guerra Mundial los obispos habían sido nombrados del lado liberal, no lo querían como cardenal. Entonces nombraron obispo de una ciudad llamada Tulle, y en Tulle, Monseñor Lefebvre en 6 meses levantó la diócesis. Pero mientras su congregación lo escogió superior general de 5.300 misioneros de su congregación del Espíritu Santo. Y también el Papa lo nombró, debido a sus títulos anteriores en África, miembro de la Comisión Preparatoria del Concilio Vaticano II y asesor al trono pontificio. Cuando se da la ordenación en Ecón... Espera, todavía no estamos en Ecón, estamos en el 62. Durante el concilio, Monseñor Lefebvre... Concilio Vaticano II, claro, que es ahí donde tienen ustedes la piedra en el zapato. No tenemos ninguna piedra, nosotros somos católicos, seguimos todos los concilios de 2000 años, por lo tanto la Iglesia no empezó con Vaticano II, eso es una paréntesis. Monseñor Lefebvre durante el concilio asistió a la comisión preparatoria, conoció los documentos, analizó todo. Eso era un príncipe de la Iglesia, tenía la confianza total del Papa Pío XII. Durante el concilio, él mismo dice,
el concilio no se hizo como debe hacerse. ¿En qué sentido? En el sentido que todo lo que Cardenal Ottaviani, nombrado por el Papa para preparar el concilio, todo lo que el Cardenal Ottaviani, apoyándose en los consejos y sugerencias de todos los obispos del mundo, todo lo que se preparó fue prácticamente echado a la basura. El único esquema preparado, que aceptaron durante el concilio, al inicio del concilio, fue el esquema de la liturgia preparado por la tendencia liberal modernista. Y todo lo que Cardenal Ottaviani había preparado fue prácticamente eliminado, y los obispos de Alemania, Francia, Bélgica, etcétera, los liberales, lo que llamamos la Alianza Europea, vino con otras ideas y con sus teólogos. Y por desgracia, desde el primer día del concilio, el Papa Juan XXIII descalificó a los obispos clarividentes y totalmente católicos, diciendo: yo estoy en total desacuerdo con los, como Jeremías, que anuncian calamidades. Dijo el Papa. Dijo el Papa. ¿Y quiénes eran los que anunciaban calamidades? Eran los obispos, los teólogos, los sacerdotes realmente católicos, conscientes de un cierto peligro. ¿Por qué? Porque todo lo que actualmente hace sufrir la Iglesia Católica, todo lo que hace daño a los pueblos católicos, todo lo que hace morir la Iglesia Católica, bien son ideas que durante casi 100 años o más fueron condenados por los papas. Tengo aquí este libro del profesor historiador italiano Roberto Di Mattei, historiador actual, que dice: Vaticano II, una historia a reescribir. Tiene más de 500 páginas. Y bien, todo lo que hoy en la liturgia, en la Biblia, en la Sagrada Escritura, en la filosofía, en la arquitectura, en todo lo que se hace hoy en la Iglesia Católica, tiene su origen en teorías de unos teólogos dudosos, no ortodoxos en la fe católica y condenados por los papas anteriores. Entonces hoy nos hacen pasar esas ideas de esos teólogos condenados durante años y décadas por los papas, puesto que lograron penetrar mediante el concilio en la Iglesia Católica, hoy los hacen pasar por doctrina católica. ¿Dos ejemplos de esas ideas que usted dice? Dos ejemplos de estas ideas que estoy diciendo. Por ejemplo, lo de la Iglesia. Siempre la Iglesia Católica dijo: la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Cristo fundó una sola iglesia. Esta iglesia es la Iglesia Católica, la iglesia de 2000 años. Y bien las sectas, los pobres cristianos separados, o víctimas de unos que causaron la separación, no son iglesias verdaderas. Y estos pobres cristianos están en peligro de perderse debido que están en iglesias humanas, fundadas por hombres, aunque tengan cosas cristianas. ¿Y en qué ha fallado la iglesia ahí? Y bien, un pastor protestante llamado Schmidt dijo: no digan la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica, digan la Iglesia de Cristo subsiste en la Católica. Entonces, ¿qué subsiste en la Católica? Significa que todas las sectas actuales son iglesia o elemento de iglesia o comunidades cristianas, pero la Iglesia de Cristo sí subsiste en su núcleo en la Iglesia Católica, pero también las demás hacen parte de un cierto modo. Pero sí hubo un documento hace unos 14 años, Domino Jesus, que restablecía esa situación. Lo clarificó un poquito. De hecho, ahí el cardenal Ratzinger decía: la fe católica está en peligro. La fe católica está en peligro por teorías relativistas, etc. ¿Otro caso de error? Otro caso de error, por ejemplo, la Iglesia siempre pidió que en un pueblo donde la mayoría es católica y que el Estado desde siglos y siglos fue formado por los católicos, el Estado debe ser católico, en el sentido que el Estado que no haga leyes que contradicen la fe, la moral cristiana católica. Y ahora ahí se introdujo que el Estado debe ser no separado, siempre hubo distinción, pero laico. ¿En qué sentido laico? En el sentido que el Estado no debe tener religión. Un pueblo católico, a 99% católico, debe tener religión. ¿Por qué? Porque la enseñanza que va a darse en la escuela va a afectar la fe, por ejemplo, de los niños. Si el Estado es laico, mañana van a quitar todos los crucifijos
de los hospitales, cárceles, edificios públicos, etc. Mañana el cristiano puede tener una cruz en su pecho porque es el Estado laico, como pasó del laico pasamos al laicismo. Pero regresamos al concilio. El Concilio Vaticano II es un concilio de la Iglesia Católica, el número 21. ¿Por qué se junta un concilio? Se junta un concilio para solucionar problemas gravísimos. Por ejemplo, el primer concilio fue el concilio de Nicea en 325, cuando un sacerdote filósofo cayó en la herejía, negó la divinidad de Jesucristo nuestro Señor. Ario, sí. El sacerdote Ario fue condenado por los obispos de Egipto en 318, no se sometió, fue en Siria a buscar a sus compañeros y a obispos, y finalmente hizo un alboroto en la Iglesia Católica, predicando una fe que no es la fe de los apóstoles, que no es la fe católica, que Cristo es Dios encarnado, el Hijo de Dios, igual el Padre Espíritu Santo. Entonces Constantino, que en 312 había dado reconocimiento a la Iglesia para las persecuciones, dijo: mire, yo me acerqué, me hice cristiano, para tener la paz del Evangelio, ustedes se pelean, entonces júntense, por favor, júntense y yo favorezco la reunión del concilio. En el concilio Ario fue condenado por hereje, él y dos obispos, y bien Ario, para ser breve, fue desterrado, después quiso reconciliarse y finalmente murió, pero sus partidarios, después de Constantino, lograron tomar el control en la Iglesia Católica. El 98% casi de los obispados de la Iglesia Católica había caído en la mano de los partidarios de Ario y persiguieron los obispos católicos. El campeón de todos fue San Atanasio de Egipto. 5 veces fue condenado, durante 17 años desterrado, y finalmente el mismo Papa Liberio que lo había defendido, el Papa fue desterrado por defender a Atanasio, que era el campeón de la fe católica. Ahora, ¿por qué persiguieron a Atanasio? No por ser Atanasio, por ser el representante de la fe católica en su pura ortodoxia, por proclamar que Jesucristo es el elegido de Dios, consubstancial al Padre. Entonces, ahí en la iglesia hubo una división, los arianos, los extremos arianos, los semi-arianos y los católicos, pero los católicos tuvieron que salir de sus iglesias. Se dice una anécdota histórica: los fieles de Egipto se quejaban con San Atanasio que no tenían iglesias, que celebraban misa en casas, en catacumbas, etc. Dijo: no se preocupen, ellos, los arianos, que se decían católicos, iglesia oficial, ellos tienen las iglesias de piedra, nosotros tenemos la fe de Pedro. La fe de Pedro. ¿Cuál es más importante? ¿La iglesia de piedra o la fe de Pedro? La fe de Pedro, que es la fe cristiana auténtica. Atanasio fue condenado, desterrado, menospreciado, hasta pusieron su cabeza a precio. Y finalmente el Papa Liberio, que lo defendió, fue secuestrado por el emperador y desterrado en Grecia 2 años. Quebrantado en su salud y delante de la situación de la iglesia, el Papa Liberio aceptó finalmente de firmar su condenación. ¿Qué le reprochaba? Una cosa de no obedecer. Yo lo llamé a Roma, no obedeció, por lo tanto está excomulgado, extranjero a mi comunión y a la comunidad de la Iglesia Católica Romana. Pero cuidado, ¿qué le reproché? Un problema de disciplina. Atanasio no fue a Roma, es verdad. ¿Por qué? Porque los arianos, con el emperador, habían puesto a precio su cabeza. ¿Y qué valió la excomunión de San Atanasio en 357? Nada. Hoy Atanasio es santo, padre, doctor de la fe católica. El pobre Liberio, a pesar de saberse desterrado, hoy no es santo. Padre, pero entonces un error en la iglesia puede pasar. Un error pasó en el pasado. La mayoría de las diócesis, de las parroquias, de las iglesias, de la Iglesia Católica, estuvieron en mano de unos cristianos desviados, que llamamos hoy hereje, arianos, semi-arianos, que no afirmaban totalmente la fe católica, y los católicos que defendían totalmente la fe católica fueron rechazados y hasta condenados, y supuestamente excomulgados. Y hoy la Iglesia Católica da gracias a estos campeones de la fe: San Atanasio de Alejandría, San Hilario de Poitiers en Francia, San Eusebio de Vercelli y muchos otros. Ok, entonces, del Vaticano II, ¿usted qué rescata como bueno? Ustedes. Entonces, durante el Concilio Vaticano II, hubo 2 partidos. Lo que se preparó durante varios años y bien preparado no fue utilizado. Desde la primera junta,
bien, hubo un problema. ¿Cuál problema? Rechazaron lo que había sido preparado, y esto no es normal. Si un concilio no es cualquier cosa, afecta a siglos la vida de la Iglesia. ¿Por qué rechazaron todo lo que, con orden y permiso del Papa, el cardenal Ottaviano había preparado? ¿Por qué? Si ustedes quieren saber el verdadero Vaticano II, el que tenía que haber sido, bien, busquen en los documentos de la preparatorios, ustedes van a ver que es otra cosa. Bien, cuando empezó el concilio, dije, los obispos alemanes, franceses, de Europa Occidental, habían decidido de bloquear todo esto. ¿Por qué? Porque ellos habían sido partidarios de lo que llamamos la nueva teología. ¿De dónde viene la nueva teología? La nueva teología viene de los modernistas condenados por el Papa Pío X. San Pío X, en 1907, publicó un documento de suma importancia que llamamos Pascendi, Pastoral de la Grey del Señor, y el Papa dice, siempre la Iglesia tuvo enemigos, pero hoy está en el seno mismo de la Iglesia, sacerdotes y laicos, falto en absoluto de toda preparación seria en filosofía, teología, se hacen los reformadores de la Iglesia. Y son peligrosos porque están dentro de la Iglesia. Por ejemplo, el padre Alfredo Loisy, profesor de Sagrada Escritura en la Universidad Católica de París, no creía en la Biblia, palabra de Dios. Y él mismo fue excomulgado por esta herejía. Pero él mismo dice, yo hace años no creía. Sin embargo, celebraba misa, predicaba y daba cursos de Biblia. Entonces los modernistas, ellos mismos dicen, no tenemos que salir de la Iglesia para hacerla evolucionar en su sentido. Pero ya no creen en la fe católica. Después de la muerte de San Pío X, los papas siguientes aflojaron un poco la vigilancia y los discípulos de esos modernistas condenados trabajaron bajo del agua, bajo el nombre de la nueva teología. La nueva teología. Y la nueva teología fue también condenada por el Papa Pío XII. Humani Generis, en el año 1950. ¿Qué dice? Dice teorías que socavan las bases de la fe católica. Entonces, si queremos hoy saber por qué estamos en crisis, porque la Iglesia Católica perdió unos 100.000 sacerdotes desde hace 50 años, miles de religiosas, millones de católicos, naciones católicas hace 50 años que eran 98% católicas, por ejemplo, como este país y toda América hispana, hoy perdieron casi 30, 40, 50% de sus hijos. En cualquier pueblo tenemos sectas y sectas y sectas, y cualquiera funda una iglesia. ¿Qué hizo la Iglesia? ¿De dónde viene todo esto? Bien, todo esto viene de la nueva teología que logró, mediante el concilio, hacerse pasar por doctrina católica. Por ejemplo, el padre Henri de Lubac. El padre Henri de Lubac, nombrado cardinal. El padre Yves Congar, nombrado cardinal. El padre Urs von Balthasar, nombrado cardinal. Y el cardenal actual, Casper. ¿Quiénes son? Miremos, por ejemplo. Ellos son de la nueva teología. Tengo este libro que se llama Catecismo Católico de la Crisis en la Iglesia. Muy interesante, muy interesante. Nosotros un título bastante sugestivo. Exactamente. Si usted, un médico, quiere sanar a un enfermo, debe hacer un diagnóstico correcto. Mientras no se hace el diagnóstico correcto, no se puede sanar al enfermo. Yo he visto obispos, visto arzobispos, visto sacerdotes. Digo, Padre, Monseñor, le suplico, en nombre de Jesucristo, con toda humildad, acepten la posibilidad de otro diagnóstico para solucionar esta decadencia de la Iglesia Católica. Y esta inmoralidad también, los pobres católicos están hundidos en los problemas morales también. ¿Cuántos pobres católicos que quisieron hacer bien las cosas, se casaron por la Iglesia, hoy están divorciados? ¿Por qué? Porque no han recibido la formación adecuada. Pero regreso. Entonces, los problemas que tenemos actualmente en la Iglesia tienen historia. Los sacerdotes, obispos, cardinales que toman el Concilio Vaticano II como punto de partida, año cero de la Iglesia, están equivocados. De hecho, en su tiempo el cardenal dijo, no, eso no es serio. La Iglesia Católica tiene 2000 años. Y un católico debe aceptar todos los concilios de la Iglesia Católica. Son 21, no solamente uno. Hicieron un concilio pastoral. Nada fue dogmático. Proclamado dogmáticamente. No hay nada. Y después, como decía el cardenal Ratzinger, lo hicieron el superdogma. Esto no vale. ¿Quiénes son los padres del Concilio Vaticano II? Henri de Lubac, Yves Congar, Urs von Balthasar y también Walter, ponemos. Bien, ¿quién es Henri de Lubac? Dice, Henri de Lubac
que murió en 91, es el principal cabecilla francés de lo que se ha denominado la nueva teología. Y hoy en los seminarios y universidades católicas esto se estudia. Y esto es lo que fragiliza a la Iglesia Católica. Esta retomó, tras la Segunda Guerra Mundial, las orientaciones del modernismo, condenado por San Pío X. ¿Cuál es su problema? Confusión de lo natural con lo sobrenatural y el evolucionismo doctrinal. Para ellos el dogma, la fe, cambia, evoluciona y cambiando. Evolución homogénea, sí, un niño crece, homogéneo, es el mismo ser, pero crece. Pero si evolucionismo que llega a contradecir lo que antes se decía, eso no es católico. La Iglesia Católica acepta el evolucionismo homogéneo del dogma, conocer mejor, pero no contradecir. Entonces, ¿cuál es el problema de la nueva teología? Confusión de lo natural con lo divino, es gravísimo esto. Y dos, evolucionismo doctrinal, etc. Pero de forma más hábil que los modernistas del tiempo de San Pío X. Por ejemplo, el padre jesuita Teilhard de Chardin, que murió en 55, decía de Santo Agustín: no me habléis de ese hombre nefasto, lo ha estropeado todo al introducir lo sobrenatural. Chardin decía eso, San Agustín. No, Teilhard de Chardin, un jesuita francés, sí, claro. Falso, de hecho, evolucionista, y hasta hizo trampas en sus trabajos de evolucionismo, etc. Trabajo de campo con las flores. Sí, no, él era más bien del evolucionismo en China, hizo trabajos, etc. Pero Teilhard de Chardin es el autor más leído en las logias masónicas. ¿Por qué? Porque precisamente elimina lo sobrenatural. Bien, entonces Teilhard de Chardin decía: no me habléis de este hombre nefasto, Santo Agustín, porque ha introducido lo sobrenatural. Y la religión cristiana es sobrenatural. O sea, él llamaba nefasto a San Agustín. Sí, Teilhard de Chardin nombra nefasto a Santo Agustín. Qué lástima. Su hermano de orden, el padre Henri de Lubac, quien siempre lo defendió y no dudó para ello ni siquiera en falsificar su correspondencia, pretendiendo haberla publicado íntegramente. Y bien, el padre Henri de Lubac es bastante más sutil. Él admite en principio la distinción entre natural y sobrenatural, pero enseguida se entrega conscientemente en sus libros a que esa distinción pierda toda consistencia. Entonces, confundir lo natural y lo sobrenatural es una grave falsificación de la fe católica. Entonces, él sí hace la distinción porque sabe que si lo niega es hereje, pero concretamente le quita toda consistencia. Sin negar nada categóricamente, los modernistas y la nueva teología se caracteriza por hacerlo todo flexible, poniendo sistemáticamente por delante a los autores menos precisos. ¿La confusión viene de Dios? No. Dios es luz, Dios es claridad. Pero padre, vamos a... Termine ahí para aterrizar en casos muy concretos. Pío XII condenó las principales tesis de la nueva teología en Humani Generis en el 50. Pero la encíclica no fue obedecida. Henri de Lubac, a quien sus superiores romanos habían prohibido la enseñanza, fue teólogo del Concilio Vaticano II y nombrado cardenal. Algo no funciona. ¿Cómo es posible que un hombre condenado por su falsa teología sea teólogo de un concilio de la Iglesia Católica? Pero un teólogo debe tener sana doctrina. Una persona puede conocer la Biblia de memoria y si no tiene sana doctrina, no interpreta bien, no es correcto. Entonces, no solamente no tiene sana doctrina Henri de Lubac, sino que destruye la fe católica. Y sin embargo, lo llama el concilio como experto del concilio y más tarde lo hace el cardinal. Yves Congar, para no alargar demasiado, Yves Congar, el Papa le prohibió hasta hacer una conferencia. ¿Por qué? Porque él mismo dice: estoy en el margen de la iglesia entre católico y no católico. Él dice: yo no paso ni un solo mes sin leer Lutero. Y este hombre que fue condenado también por sus errores en materia de eclesiología, bien, él mismo dice en su diario que fue dos veces fue a Roma, urinar frente a la puerta del Santo Oficio, la doctrina de la fe, en señal de menosprecio.
Este hombre también lo invita en el concilio como experto, influyó grandemente en el concilio y Juan Pablo II lo nombró cardenal en 94. Hans von Balthasar, otro teólogo que se dedicó a reconstruir la teología a base de filosofía, filósofos y poetas modernos, muy influido por la falsa mística Adrián de Speyer, desarrolló igualmente la tesis del infierno vacío. Infierno existe, dice, porque si dice no existe es un hereje, pero está vacío. Y esto contradice el Evangelio. Cuando preguntan a Cristo, Señor, ¿muchos salvarán? ¿Qué dice Cristo? Entre por la puerta estrecha, ancho el camino que lleva a la perdición. Entonces, el infierno sí existe, pero está vacío. Ojalá, pero según el Evangelio y los santos, no es vacío. Y bien, ¿cómo es posible que esta gente condenada por errores graves lo hagan expertos de un concilio de la Iglesia Católica, no teniendo la sana doctrina? Y después lo hacen cardenales. Por ejemplo, Walter Kasper. Walter Kasper, en su libro Jesús el Cristo, niega abiertamente numerosos milagros evangélicos. Hemos de considerar legendarios, dice, muchas de las historias de milagros contenidos en los evangelios. En esas leyendas hay que buscar menos el contenido histórico que su intención teológica. Y bien, esto es una herejía. Y sin embargo, este mismo Walter Kasper, hoy cardenal, y bien, niega también la resurrección física de Cristo. Duda de la historicidad de la resurrección. Cito, esta constatación de la existencia de un núcleo histórico en los relatos sobre la tumba no implica en modo alguno una prueba en favor de la resurrección. Un católico no puede aceptar esto. San Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y no puede ser ni teólogo, ni obispo, ni sacerdote, ni cardenalista católica, alguien que pone en duda la resurrección y la divinidad de Cristo. Padre, vamos a casos concretos de lo que se habla hoy de la fraternidad. Dice el cardenal Burke. Discúlpeme, siquiera hacemos algo histórico, es mejor. Entonces, en el concilio Mons Lefebvre, con unos 250 obispos, se dieron cuenta que íbamos a una ruina. No, pero es que sí me interesa conocer esto. No, pero esto es consecuencia del otro, porque si no conocemos la historia no podemos entender. Y yo suplico a todos los obispos, sacerdotes, amigos católicos, no católicos que me escuchan, que tomen la historia en serio, que hagan estudios históricos, que lean los documentos de los papas anteriores del siglo XIX, XX, y van a entender qué pasó. Si solamente toman después del concilio lo que pasó, no entienden nada. Y en ese modo, por eso hacen errores, y a veces errores graves. Entonces, durante el concilio, concretamente, hubo dos partidos. Los católicos, los obispos católicos que seguían la teología católica, la filosofía católica, la moral católica de todos los siglos, y los obispos liberales de la nueva teología que quieren hacer pasar sus ideas. Por desgracia, como dije, Juan XXIII desde el primer momento descalificó a los obispos que anunciaban catástrofes. No anunciaban catástrofes en sí, dice, cuidado, vamos a tener problemas y hace muchos cambios en ese sentido. Y cuando murió Juan XXIII, Pablo VI, que era amigo y partidario de la nueva teología, apoyó totalmente. Hasta cambió las reglas del concilio. Entonces hubo una lucha frontal entre 250 obispos católicos, totalmente tradicionales, y 250 modernistas. Y los demás obispos seguían la corriente. El Papa pide, pues, votamos, etc. Y de hecho no han medido la importancia de lo que pasaba. Por ejemplo, no sé, usted sabe, unos documentos fueron varias veces escritos, reescritos, rechazados por concilio. Un concilio, dije, se junta cuando hay gravísimos problemas en la iglesia. ¿Era necesario el Vaticano II? No era necesario. ¿Por qué? Porque los papas, cuando en 1870 se interrumpió bruscamente el Concilio Vaticano I, no se pudo terminar por la invasión de Roma por Garibaldi. Entonces los papas del siglo XX quisieron retomar el concilio, terminarlo. Pero el Papa es un hombre sabio y prudente, consulta. Por ejemplo, Pío XI, no me acuerdo, Pío XII, preguntó al cardenal Jean Billot, Luis Billot, Billot con B de bueno, Billot se escribe, ¿qué piensan si retomamos el Concilio Vaticano I?
Dijo, no, Santo Padre, porque las fuerzas hoy que ya no tienen fe católica son tan fuertes, pueden aprovechar del concilio, como pasó durante la Revolución Francesa, pueden aprovechar para desquiciar la Iglesia de su causa. Y el Papa dijo, ¿quién soy yo para provocar un tal crisis en la Iglesia? Los papas sí querían, pensaban en un concilio, pero dijeron, el peligro es grande. Por eso los papas del siglo XX escribieron muchos documentos, encíclicas, para solucionar los problemas que había. ¿Ustedes en algún momento han desconocido a algún papa después de Pío XII? Jamás. La fraternidad reconoce a todos los papas, desde San Pedro hasta Papa Francisco. Pero si hacen diferencias, por ejemplo, de Pío XII para atrás, y luego Pablo Juan XXIII, Pablo... El Papa es Papa, que sea Pedro, Pablo, Juan, no importa, el Papa es Papa, como un padre de familia. Pero los últimos papas, hace falta reconocer que son partidarios de la nueva teología, la cual teología intoxica la vida de la Iglesia Católica, la doctrina católica. Entonces, en el concilio hubo dos partidos, dije, frontalmente pelearon, pero como el Papa apoyó el partido liberal, entonces en este caso, por desgracia, los obispos sí votaron. Pero muchos de los documentos del concilio, fíjese, son buenos. ¿Por qué? Porque hay diferentes redactores. Porque los obispos pedían correcciones de los documentos, redactados por estos teólogos de la nueva teología, ambiguos. Entonces, hay documentos excelentes. ¿Por qué? Porque los obispos pedían de corregir, rectificar. Y hay otros documentos que son ambiguos. Por ejemplo, un obispo, pienso, holandés, dijo, escribimos actualmente los documentos del concilio con un lenguaje liberal moderado. Después del concilio vamos a sacar las consecuencias extremas. Otro caso, por ejemplo, cuando unos 20 obispos pedían discutir un tema, tenía que discutirse el tema. Bien, unas 500 firmas de obispos pidieron discusión sobre el comunismo. El comunismo del siglo XX fue la catástrofe del siglo. Mató más de 70 millones de cristianos y otros, etc. Bien, no pasó la petición. La regla era, hay 20 firmas, tiene que discutir el tema. 500 firmas y no pasó. Después se quejaron. Disculpen, se olvidó en un cajón. No, señor. Había un acuerdo entre Juan XXIII y Moscú, el Kremlin, de no discutir del comunismo. Con esta condición, los obispos ortodoxos pudieron asistir como observadores. Estamos conversando con el padre Michel Bonifaci. Él es representante de la Fraternidad San Pío X. Estamos hablando sobre de esto mucho que se conversa hoy y se vive en las comunidades cristiano-católicas del país. Obviamente ellos tienen una visión particular de la fe católica que en algunas cosas comulga con lo general y en otras no. Padre, ¿ustedes son cismáticos? ¿Ustedes quieren dividir la iglesia? ¿Ustedes rompen con el orden de la iglesia? No me insulte. No, yo pregunto, yo no insulto, pregunto. ¿Qué es un cismático? Es alguien que desconoce la autoridad de la Iglesia Católica y del Papa. La Fraternidad San Pío X nunca jamás desconoció esta autoridad. Y cuando ordenaron obispos en Ecón. Espere, usted se está quemando etapas. Regresamos al concilio si quiere, para que sea claro. Entonces, durante el concilio, Monseñor Lefebvre fue el representante, el presidente de la ala conservadora, dirían hoy, de la ala católica frente a la nueva teología. Bien. Terminado el concilio, los que lograron hacer pasar sus ideas con ambigüedades dijeron, la mayoría de los obispos son tradicionales, son católicos, no van a aceptar lo que queremos hacer. Entonces inventaron dos cosas que nunca habían existido en la Iglesia Católica. Uno, los obispos de 75 años tienen que renunciar. Nunca había existido esto. Es como dijeron a un hombre de 75 años, tiene que ya renunciar a su matrimonio. No, señor, es hasta la muerte. Dos, los cardenales de 80 años no pueden votar, no es normal. Y todas las congregaciones religiosas deben hacer un capítulo extraordinario de ayornamiento, de adaptación al día. Bien, entonces esto pasó. ¿Cuál era? El cardenal Ratzinger, en su libro Informe sobre la Fe, dice, en los años 70-80 el criterio para que alguien fuera obispo era que fuera abierto. Pero eran tan abiertos que no había ningún filtro. Por eso nombraron cualquiera de ideas raras como obispo, y estos obispos de los años 70, 80, 90 permitieron todo lo que actualmente da vergüenza a la Iglesia Católica. Desde las guerras civiles que conocimos aquí hasta las cosas inmorales. Esto tiene consecuencias de estos cambios. Monseñor Lefebvre en el año 68 hizo el capítulo general de su congregación, siendo superior general. Fue
ver al padre, al Santo Padre Pío, el santo de las estigmatas, ¿no? Fue ver ese santo Padre Pío. el Padre Pío fue verlo, y bien, le pidió consejos y regresó a Roma para pedir, para hacer el capítulo. Vemos aquí Padre Pío besando el anillo pastoral de Monseñor Lefebvre como arzobispo. Bien, no sé si se ve, ¿no? Sí, sí, claro. Muy bien. Claro. Entonces, Monseñor Lefebvre presentó un plan de reforma. Una reforma en la Iglesia Católica debe tener mayor amor de Dios, mayor cumplimiento de los mandamientos, mayor caridad, mayor disciplina, una vida realmente conforme al Evangelio. Entonces, él presentó un plan de reforma, de mejorar la congregación. El plan fue rechazado. Fue al Vaticano a consultar, dijeron, vete de vacaciones a América del Norte y déjalos trabajar. Entonces tomó su pluma, renunció Monseñor Lefebvre a su cargo de superior general de la Congregación del Espíritu Santo. Todavía le quedaban 6 años. Quedó 2 años en el Vaticano como asesor de la Congregación para África, donde estuvo 30 años. Y después, ¿qué hizo? Unos seminaristas que estaban en peligro de perder su vocación, le pidieron ayuda. Él los mandó con Cardenal Siri, que hacía bien. Después mandó otros con otro padre. Y los últimos los mandó en Suiza, en la Facultad de Teología Católica de Friburgo, que hacía bien las cosas. Y de vez en cuando, como obispo, visitaba a esos seminaristas para apoyarlos en su vocación. Porque un obispo tiene interés que la iglesia tenga sacerdotes. Si no hay sacerdotes, no hay iglesia. La iglesia católica es sacramental y sacerdotal. Entonces, los seminaristas dijeron, Monseñor, queremos que usted se ocupe de nosotros. Él dijo, mira, tengo 65 años, no puedo. Insistieron, dijo, está bien, voy a preguntar, si el obispo de Suiza, de Friburgo, Ginebra, me da permiso, ok, si no, no. Fue a ver al Monseñor Charrier el 1 de noviembre del año 70, el obispo diocesano de Charrier dio su sello, firma, aprobación a la fundación de esta congregación San Pío X. ¿Y por qué usted preguntaba? ¿Por qué tomó el título Santo Protector a San Pío X? Porque San Pío X ha visto el peligro de la fe católica en el siglo XX y sufrió mucho de los modernistas. Por eso lo tomó santo patrono. Entonces nuestra congregación sacerdotal fue fundada con el sello, firma y aprobación de la Iglesia Católica mediante el obispo de Suiza y con la aprobación del Canal Reich del Vaticano. Entonces no es algo que cayó así del cielo. Es una congregación igual que todas las congregaciones de la Iglesia Católica. Franciscanos, agustinos, jesuitas. Exactamente, con firma, sello y aprobación del obispo de Suiza y del Vaticano. En pocos años, el seminario de Monseñor Lefebvre en Suiza estaba lleno. Y los obispos de Francia, cuando vieron que una tercera parte de los seminaristas de Francia iban con él, buscaron una formación seria, tuvieron miedo, porque ellos habían perdido unos 40% de los fieles, por ejemplo, en París, según el cardenal Martí. Entonces, los obispos de Francia dijeron al cardenal Villot, secretario de Estado, Monseñor, ¿qué hacemos? Muchos no siguen el cambio de la misa, porque la misa fue cambiada en el año 70. Monseñor Lefebvre analizó las cosas. Dijo, nosotros vamos a seguir la misa como siempre. Es verdad que Pablo VI permitió la misa moderna, pero no dijo nada de la antigua. Nosotros vamos a seguir la misa antigua. ¿Ustedes por qué se oponen a la misa moderna? No quiero criticar mucho para que la gente que nos mira entienda el filo de la historia. Pero es que la gente tiene preguntas, ahí estamos aquí, usted ha visto cómo estamos aquí, tiene preguntas muy concretas que quiere... Sí, pero si no conocen la historia, quedan en sus dudas. Monseñor Lefebvre, dije, fundó la congregación con el sello, firma y aprobación de la Iglesia Católica, como todas las demás congregaciones. 4 años después, su seminario está lleno. ¿Por qué? Porque la gente seria busca una formación católica seria. Entonces, ¿qué pasó? Los obispos de Francia, que no querían a Monseñor Lefebvre, por ser, hoy dirían, conservador, o más bien demasiado católico, y no seguir las modas teológicas, etc. Entonces dijeron al cardenal Jean Villot con V de Victoria, ¿qué hacemos? El cardenal Jean Villot dijo, en 6 meses nos salvará Monseñor Lefebvre. Mandó una comisión de inspección a la nueva congregación, lo que es normal. Todo bien, todo bien, todo bien. Y el último día lanzaron cáscara de banano, poniendo en duda la resurrección física de Cristo y la inmutabilidad de la verdad, etc. Monseñor Lefebvre escribió una carta diciendo, de todo nuestro corazón adherimos a la Roma, madre y maestra de la verdad católica,
Rechazamos las novedades actuales que todas vienen del liberalismo y conducen a la muerte de la fe católica. No estamos de acuerdo con esos cambios. Entonces lo llaman a Roma, una discusión de 4 horas con 3 cardenales, todo fue grabado, con derecho a tener una copia, nunca le dio una copia, y poco después mandaron suprimir la congregación San Pío X. Monseñor Lefebvre dijo, mire, si yo hice un error en mi carta, me someto a un juicio. Júzguenme, por favor. Hace apelación a la Corte Suprema del Papa, no lo juzgaban. Entonces, él mismo fue a quejarse en Roma, júzguenme, me someto. Si tengo un error, me someto. Y bien le dijeron, la justicia dijo, nos prohíben juzgarte. Nunca hubo juicio. Él dijo, debido a que no me juzgan, yo sigo adelante. No cierro el seminario. Llega el tiempo de las ordenaciones. Roma manda un padre Danis, no haga ordenaciones. Dijo, discúlpeme, según la ley de la iglesia, el que hizo sus estudios, fue aprobado y examinado, tiene derecho a su ordenación. Hizo las ordenaciones. El día anterior a la ordenación, el padre Danis, mandado por Pablo VI, dijo, mire, monseñor, es muy sencillo. Celebra una sola vez la misa moderna y no hay ningún problema, ni siquiera financiero para el seminario. Monseñor dijo, no la conozco, celebro la antigua. Hizo las ordenaciones, fue suspendido a divinis, es decir, le quitan derecho a dar los sacramentos. Pero reflexionemos un poquito. Si sus adversarios ideológicos estaban seguros que era culpable, condonable, juzgable, ¿por qué no hizo un juicio en forma? Él hizo apelación a la Corte Suprema. ¿La Corte Suprema para qué sirve? Para evitar abusos. Si estaban sus adversarios seguros que era juzgable, condenable, ¿por qué no hicieron el juicio? Porque si hubieran hecho el juicio sobre esta carta famosa de la declaración de 21 de noviembre de 74, bien, él hubiera sido felicitado y sus adversarios condenados. ¿Por qué? Porque dice la verdad. Un día ese documento será presentado en su causa de canonización. Entonces, Monseñor Lefebvre nunca fue juzgado. Nunca. Y todos los demás problemas vinieron de esta falta de primer juicio. En el año 88 dijo al Papa, Santo Padre, ya no puedo trabajar, estoy enfermo de una enfermedad de África, por favor ponga un obispo en mi lugar. De hecho, hasta firmó con Cardenal Ratzinger un protocolo de acuerdo, de reconciliación. Porque nunca hubo separación. Siempre la fraternidad rezó por el Papa y por el obispo del lugar. Y yo rezo cada día por el Papa Francisco y por el obispo del lugar, en la misa. No tengo otro Papa. El Papa actual es el Papa. Entonces, Monseñor Lefebvre nunca fue juzgado. El Papa dijo a Monseñor Lefebvre, está bien, haga un obispo. Monseñor Lefebvre presentó la terna, es decir, 3 biografías de sacerdote para que escogiera quién va a ser obispo, y nunca llegó la respuesta. Decían que muera, se acabó. Y Monseñor Lefebvre diciendo, no es falta mía, es una crisis general, las almas por millones están en peligro, y yo no puedo dejarlos huérfanos. Por lo tanto, él tomó, basándose en el derecho de la iglesia, tomó la decisión de consagrar 4 obispos. Es verdad que Roma no mandó el papel. Ok, ¿por qué no lo mandaron? ¿Acaso una congregación que tenía en esta época 6 seminarios y unos 200 seminaristas y 300 sacerdotes no merece un obispo? ¿Por qué no le mandaron? Porque decían que muera, se acabó. El problema, hermanos míos, no es Monseñor Lefebvre, es la misa antigua, la teología antigua, la disciplina antigua, los valores católicos de 2000 años. Exactamente como San Atanasio fue la oveja negra de los arianos de su tiempo, Monseñor Lefebvre fue la oveja negra de los modernistas de nuestro tiempo. ¿Usted nunca ha oficiado misa nueva? No. ¿Por qué? O sea, si es un acuerdo de un concilio de la iglesia. No. El Concilio Vaticano II nunca dijo haga nueva misa. Dijo de reestudiar los textos, de dar un poco más vernáculo, traducciones. Nunca dijo de hacer una nueva misa. Ahora, hablando de la nueva misa, el borrador de la nueva misa, presentado al Sínodo de los Obispos del año 68, fue rechazado en mayoría de los obispos presentes. Dijo no. Entonces hizo unos cambios, y el año 69 dijeron, vamos otra vez nueva misa. El número 2 en la Iglesia Católica, el cardenal Ottaviani, escribió una carta al Papa Pablo VI diciendo, Santo Padre, es nuestro deber de cardenales, de consejeros del Papa, de alertarlo. Después de haber rezado y reflexionado mucho, es nuestro deber de decirle que la nueva misa se aleja de una manera sorprendente, impresionante,
tanto en conjunto como en detalle, de la teología católica de la misa, tal cual fue fijada en la 20ª sesión del Concilio de Trento. Entonces, la nueva misa, dice el cardenal Ottaviani, prefecto de la doctrina de la fe, la nueva misa se aleja de una manera impresionante, como en el detalle de la teología católica de la misa en el Concilio de Trento. Octaviani es cardenal. Cardinal, Entonces, tres papas. entonces, padre, ¿por qué otro cardenal, Burke, dice que ustedes están en cisma con la Iglesia Católica? Burke puede decir lo que quiere, pero que me demuestra, Burke, que tenemos faltas contra la fe, contra la moral o contra la disciplina, acepto. Le leo una parte de la declaración. Al ser preguntado sobre si es lícito asistir y recibir la comunión en una misa celebrada por sacerdotes lefebristas, el cardenal respondió que, abro comillas, pese a los distintos argumentos referentes a este asunto, el hecho en cuestión es que la Sociedad Sacerdotal San Pío X está en cisma desde que el fallecido arzobispo Marcel Lefebvre ordenó a 4 obispos sin mandato del romano pontífice. Discúlpeme, es una opinión de un cardenal. Que me demuestre, con todo el respeto que le tengo de hecho, que me demuestre que por millones las almas no están en peligro de perdición eterna, le doy razón. Que demuestre que todas estas críticas, calumnias, condenaciones fueran justas como son Lefebvre, le concedo. Y la prueba que no es verdad, porque el Papa Benedicto el 21 de enero de 2009 mandó anular la excomunión. Todos sus efectos. Cuidado, la excomunión ipso facto. Supongamos usted lleva un moribundo al hospital, quema 5 semáforos rojos. La policía no puede quitarte tu licencia. ¿Por qué? Porque eres ambulancia. Monseñor Lefebvre dijo, yo no me separo de la Iglesia Católica, no me separo del Papa. En una crisis excepcional de la fe, doy a los católicos los medios de sobrevivir en su fe. Hermano mío, hacer un obispo no es, sin el permiso del Papa no es un dogma de fe. Hasta el año 1000, que yo sepa, los obispos hacían otros obispos. Para evitar abusos del Papa concentró todo en su mano esto. Hacer un obispo, de esto hasta el año 1948, cuando un obispo hacía sin permiso de Roma un obispo, no estaba excomulgado. La excomunión lo puso Pío XII para proteger la Iglesia Católica en China, cuando Mao Zedong quiso tomar la Iglesia China bajo su mando. Entonces, Monseñor Lefebvre pidió permiso de hacer los obispos. Le dijeron que sí, y nunca llegó la carta. ¿Por qué? Porque esperaron que muriera. Y eso no funciona. Ahora, esta excomunión es ipso facto. Dije, usted lleva un moribundo al hospital. Ok. Pasas varios semáforos rojos, es verdad. Pero usted es bombero, es ambulancia. No pueden quitarse la licencia de conducir. Monseñor Lefebvre hizo obispos, pero dijo, yo me apoyo en el derecho de la Iglesia. ¿Qué dice el derecho de la Iglesia? La ley suprema en la Iglesia Católica es la salvación de las almas. Sí o no, hoy por millones las almas se pierden. Sí o no, perdimos unos 100.000 sacerdotes, más de 100.000 monjas, millones de católicos. Naciones católicas, como dije hace rato, a 98%, 95% católicas, hoy perdieron hasta 30, 40, 50% de sus hijos. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo los obispos? ¿Qué están haciendo los sacerdotes? Nosotros vamos a los principios. La Iglesia está al servicio de Cristo, de la salvación de las almas. No es solamente un sistema jurídico. La ley de la Iglesia está al servicio de la salvación de las almas. Las almas se pierden, tenemos que ayudarlas. Bernard Felay, sí. Es su superior. Sí. Superior general. Exactamente. Él dice en una entrevista que ustedes rezan y hacen penitencia para que el Papa tenga la fuerza de proclamar íntegramente la fe y la moral. Exacto. ¿Lo ha dejado de hacer? La frase de Pío X dice... ¿El Papa ha dejado de hacer eso? Espere. Por ejemplo, estas ambigüedades. Por ejemplo, Pablo VI, durante varios años no dejó claro lo de la contracepción artificial. Consecuencia, hicieron creer a los pueblos católicos de Europa que el Papa iba a permitir la contracepción, y finalmente cuando se dio cuenta, dijo no, en Humane Vitae, pero ya había sido introducida en los pueblos católicos. No proclamó con firmeza la fe católica. La Fraternidad San Pío X, le digo, no es una iglesia nueva, no es una secta, es una congregación de la Iglesia Católica, una rama de la Iglesia Católica, y dice, no basta con esta muerte de las almas y de la fe. Seguimos lo que... Miren, si todo lo que los papas durante siglos y siglos hicieron no vale,
¿por qué debe valer lo que se hace hoy? Los papas durante siglos y siglos afirmaron unas cosas, hoy dicen el contrario. Por ejemplo, siempre se dijo fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Y hoy, ¿qué es? Es el mismo Dios, todos los hermanos, no hay problema. ¿Cómo no hay problema? Hay gravísimos problemas. La Iglesia Católica hoy, sí o no, está en decaída. Sí. ¿Pierde sí o no millones de sus hijos? Sí. Sus sacerdotes, muchos problemas. ¿Por qué? Pero el Papa Benedicto reconoció, debido a la mala formación de los sacerdotes, a esos casos inmorales, que deshonran la Iglesia Pero Católica. padre, también hay que tomar en cuenta de que no es lícito hacer una comparación, por ejemplo, de los años 1600 o 1700, porque de 1000 sabían leer 4. La gente era inculta, la gente no tenía... No tanto. No sabían leer, escribir, no tenían información, era muy verticalizado el poder de la iglesia versus una sociedad como hoy, en que todos estamos informados, en que todos nos comunicamos, en que el internet ha revolucionado el mundo. O sea, no podemos hacer un análisis equitativo de eso, padre. Miren, vuelvo a insistir. La Fraternidad San Pío X, fundada con el sello, firma y aprobación de la Iglesia Católica, nunca fue juzgada ni condenada en un tribunal. Cuando Monseñor Lefebvre pidió un juicio a la Corte Suprema, el juicio no tuvo lugar. No, pero yo me refiero... Pero todo viene de ahí, todo viene de ahí. Ahora, Monseñor Lefebvre sí hizo 4 obispos, es verdad. Pero el Papa, justo e injusto, dejemos de lado, el Papa Benedicto XVI, el 24 de marzo 2017, mandó anular con todos sus efectos esta condenación. Disculpe, estoy con otro documento. Lo de la excomunión de los obispos fue anulada el 21 de enero 2009. ¿Sí? El Papa, después, en el 7 del 7 2007, ¿qué dijo el Papa Benedicto? La misa católica tradicional nunca fue abrogada, siempre fue autorizada. A nosotros nos atacaron durante 37 años casi, de rebeldes, de malos, esto, aquello, por celebrar esta misa católica, que nunca fue abrogada y siempre autorizada. Y dice el Papa, en su Summorum Pontificum, dice en motu propio, el documento es importante, dice, para dicha celebración, siguiendo uno u otro misal, el sacerdote no necesita permiso alguno, ni de la sede apostólica, ni de su ordinario. Entonces, todo sacerdote tiene el derecho, por permiso del Papa, de celebrar la misa tradicional. Pero en unas declaraciones del Papa Francisco, él dice que les ha autorizado a ustedes, por ejemplo, los matrimonios y la confesión, el sacramento de la reconciliación. Exacto. No habla de la misa. No, aquí es el Papa Benedicto. El Pero Papa, hablo del Papa Francisco. espere, un Papa que decidió una cosa, el Papa siguiente no va a volver a hacer todo. Esto de la misa es magisterio de la Iglesia, es doctrina de la Iglesia. El Papa Benedicto dice, con motu propio, documento del Papa, esto es vigente, no fue anulado. Papa Benedicto dice, la misa tradicional nunca fue abrogada, prohibida, siempre autorizada, y todos sacerdotes pueden celebrarla sin pedir permiso, ni al Vaticano, ni al obispo del lugar. Esto de la misa. Ahora, de las confesiones, a nosotros nos reprochaban que debido a nuestra situación, ellos nos pusieron esa situación, de hecho. Ellos nos pusieron en esa situación, porque hemos pedido un juicio en forma, nunca tuvo lugar. Y después nos atacan de trabajar, nos impiden trabajar. Quieren que la tradición muera, sea sepultada. No se puede. Lo que viene de Dios no va a morir. Una señal de algo que viene de Dios, que a pesar de todas las persecuciones, sobrevive. Una pregunta. De las misas que ustedes hacen en las casas, Sí. ¿por qué hay obispos que prohíben o que no ven con buenos ojos esas misas en las casas? ¿Y a dónde está el signo mayor de ruptura donde ustedes no pueden ir a los templos? Esta noche yo pido oficialmente a todos los hermanos sacerdotes, a todos los obispos, que nos abran las parroquias, las iglesias, las capillas, vamos a celebrar ahí. Si no nos dejan celebrar en las iglesias que nuestros padres en la fe han construido, necesitamos celebrar en las catacumbas. ¿Qué hacemos? Y yo pido aquí a todos los obispos, a los sacerdotes hermanos, que nos abran las puertas. Hablan mucho de ecumenismo, de caridad, de que nos ayuden. Y yo pido que nos dejen celebrar la misa. Pero si no me dejan celebrar la misa en la capilla o en la parroquia, entonces tengo que celebrar donde pueda. En honor a la verdad,
hay obispos en varios lugares que me permitieron celebrar la misa en sus parroquias, en sus capillas personales o en sus monasterios. ¿Aquí en Costa Rica? No, en otros países. Sí. Aquí todavía no tuve la dicha de ver todavía los obispos, porque yo soy nuevo aquí. Y bien, yo también pido a los señores obispos. ¿Usted ha buscado algún acercamiento con los señores obispos? Acabo de llegar, tengo poco aquí yo. Okay. Yo tengo poco aquí. Yo pido a los señores obispos, con todo respeto y cariño de obispo, que yo reconozco como obispo, cuyo nombre cito en la misa que celebro, que me dé audiencia. Yo lo he visto con mucho gusto. Y los señores párrocos también. Y les pido, les suplico que no digan lo que no es correcto. Por ejemplo, cuando dicen no es válida la misa, no, la validez no depende de la opinión de uno. Si hay sacerdote válidamente ordenado y el Vaticano nos reconoce como sacerdotes católicos, el Papa me da permiso de absolver todos los pecados, me da permiso de celebrar matrimonio, me da permiso. Entonces, ¿cómo pueden decir que no vale la misa que celebro? La misa es válida. La validez de la misa depende si hay sacerdote, realmente sacerdote, pan de trigo, vino de uva y misal católico. La intención, ahí está, yo celebro misa católica, no puede ser, no vale. Que sea ilícito en teoría de ellos, entiendo su postura, porque para esto anda bien. Nosotros decimos, no anda bien toda la iglesia. Y debido a que todo no anda bien en la iglesia, ayudamos a los fieles que pidan. Mire, ¿cuántos fieles van a misa actual y salen enojados, tristes, escandalizados? Ya no aguantan. ¿Por qué no ponen remedio a todo esto? Un ejemplo, Vaticano II, mire lo que dice aquí. Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, dice, párrafo 22, 3 y 23, dice que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie alguna cosa por iniciativa propia a la liturgia. Cuidado, es importante. ¿Y por qué los obispos dejan violar esto? Ellos que son tan de Vaticano II, como dicen, ¿por qué violan la regla? Porque violan el derecho canónico que dice el canon 284, que todo clérigo lleve un traje clerical digno. ¿Por qué se visten de civil, desconocido donde quiera? Vaticano II dice que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. ¿Qué es esta misa de payasos, de aplausos, de gritos, de bailes? ¿Qué es eso? El Vaticano no dijo esto. Y si los obispos de Vaticano II hubieran sabido lo que iban a hacer, nunca hubieran aceptado esto. La comunión en la mano es una invención desobediente de los obispos de Europa occidental. El Papa Pablo VI lloró, no aceptó esto, y finalmente casi lo impulsaron y dio un indulto al inicio y ahora la generalizaron. Los que dan la comunión a la mano, ¿sabe qué hacen? Hacen muy mal. ¿Por qué? Porque ¿cuántas hostias fueron robados de esta manera? Si usted pone un guante negro, ponga una hostia no consagrada, quítala, ve cómo que hay que algo. Después mira bien. Hay hostias robadas por los satanistas para hacer ritos sacros. Por culpa de eso. Es falta de respeto. Como toda gota de agua es agua, bien toda partícula de hostia es Cristo. En su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es falta de respeto a nuestro Señor Jesucristo. Como chicle lo toman. Entonces el concilio dice, no se introduzcan innovaciones, sino lo exige la utilidad verdadera y ser de la iglesia. Y solo después de haber tenido la precaución de que las nuevas formas se desarrollan, por así decirlo, orgánicamente a partir de las ya existentes. Bien, esto no fue aplicado, esto fue violado. ¿Qué dice el Papa Pablo VI? Bien, el Papa Pablo VI dice, por alguna rendija, el humo de Satanás se introdujo en la iglesia de Dios. ¿Qué es el humo de Satanás? Son todas esas falsas teorías de falsos teólogos, de no doctrina sana. La apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la iglesia, dice Pablo VI. Es gravísimo esto. Y el Papa Juan Pablo II dice, se han esparcido a manos llenas verdaderas y propias herejías en el campo moral y dogmático. Se ha manipulado incluso la liturgia. Los cristianos hoy inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo, se sienten tentados por el ateísmo, agnosticismo, iluminismo, etcétera, etcétera. Es el Papa que dice esto. Padre, para terminar, porque ya nos vence el tiempo. Sí. Yo comentaba con un sacerdote y yo le decía que a mí me sorprende muchísimo, me asusta, algunos, no digo que ustedes, pero digamos, hay muchas facciones católicas
que dicen que el actual Papa es el anticristo, que ha profanado el templo de Dios. Por ejemplo, en Colombia hay un hombre con un canal, pero terrible, o sea, ese hombre... Nosotros no somos de esa tendencia. Nosotros reconocemos que un papa elegido por el cónclave, aceptado por la Iglesia Católica Universal y por Roma, es papa. Bueno, malo, santo, mediocre, lo que sea. La Iglesia Católica tuvo de todo, desde Borgia hasta Francisco, ¿qué hacemos? Eso existe. Pero la Iglesia sigue. Para nosotros el Papa Francisco, como el Papa Juan Pablo II, era papa. No estamos de acuerdo con su liberalismo, es verdad, con sus cosas que afectan, pero es papa. Como padre de familia. ¿Dónde cree usted que está el punto de inflexión para tener, por ejemplo, una aceptación total de Roma para ustedes? Roma quiere darnos toda la aceptación total. Somos nosotros que no aceptamos. ¿Por qué? Porque han modificado la doctrina católica en unos aspectos, han desquiciado a la Iglesia de un cierto modo, y no quieren reconocerlo. Nosotros decimos, a base de los documentos de los concilios dogmáticos y de los papas anteriores, comparemos, analicemos. Ellos dicen, cállense, sigan los cambios. Concilio Vaticano siendo pastoral y no dogmático, tenemos nuestras reservas y queremos que se clarifique. De hecho, hace poco el Papa Benedicto reconoció que unos documentos son un poco débiles. Esto va a ser un día estudiado a fondo. Ustedes no tienen ahorita ningún cardenal. No podemos tener cardenales porque el Papa nombra a los cardenales. No necesitamos tampoco. Entonces, de cierta manera, sí les objeta. ¿Sí? Sí les objeta algo el Papa. No, nosotros, cuidado, otra vez repito, si no fuéramos católicos, el Papa no nos diría, puedan confesar incluso los excomulgados. ¿Qué nos reprochan en lo concreto? Seamos sinceros. Sí. La fe católica integralmente la defendemos, comunicamos y practicamos. La fe católica. Por ejemplo, aquí tenemos el Catecismo de San Pío X. Una joya. El mismo Papa Benedicto en su tiempo dijo, el Catecismo de San Pío X dice, aquí dice el... ¿Este Papa o cuál? No, el Papa Benedicto. El Papa Benedicto dijo, el Catecismo de San Pío X fue para muchos una guía segura en el aprendizaje de las verdades de la fe, por su lenguaje sencillo, claro y preciso, y por su eficacia expositiva. Aceptamos totalmente la fe católica, sí, la moral católica, los valores católicos. Nos reprochan únicamente de no seguir los cambios. Pero si los cambios en 50 años han hecho tanto daño y siguen haciendo daño, hace falta ser ciegos para no darse cuenta que hay un problema. ¿Ustedes se sentían más cómodos con Benedicto XVI que con Francisco? De un cierto modo, sí, porque Benedicto al menos es un teólogo, conoce más la Iglesia y lo que hemos perdido. Él reconoce. De hecho, Benedicto dice en su libro Mi vida, estoy seguro que los cambios litúrgicos nos hicieron mucho daño, muchísimo daño. Repito, lo que reprochan a San Pío X es no seguir los cambios. Que nuestros adversarios ideológicos sean caritativos y sinceros. Que digan la verdad. Que no aceptamos. No seguimos todos los cambios que se introdujeron porque no dieron fruto. ¿Qué dijo Cristo? Juzguen el árbol por los frutos. ¿Qué frutos hay? Padre Michel Boniface, que ha sido un gusto hablar con usted. Le confieso de que pues he disfrutado mucho de la conversación porque todos estos temas me apasionan muchísimo y pues he tenido la responsabilidad ante ustedes que nos ven y nos escuchan todos los lunes y los jueves, pues de presentar otra cara de la moneda que también existe. Igual hace poco, padre, hicimos un programa directamente desde Nicaragua con un periodista, con un líder estudiantil. Traté éticamente por todos los medios de conseguir un periodista afín al gobierno o un líder que hablara a favor del gobierno. Se me cerraron todas las puertas, me dijeron que tenían prohibido hablar y usted sabe que nadie está obligado a lo imposible. Así lo aclaré aquí ante mi audiencia y lo hice claro de que yo busqué que también intervinieran personas que están a favor del gobierno, que tengan una tesis diferente, pero ya eso no lo podía hacer. Le agradezco mucho y pues igualmente siempre bienvenido. Muchísimas gracias. Quiero otra vez pedir, suplicar a los obispos y a los sacerdotes que nos abran las puertas, al menos que conozcan cara a cara y que nos escuchen, y no solamente porque han leído o escuchado.
Nosotros estamos listos a dar nuestra vida por la fe católica, por la Iglesia Católica. Somos católicos apostólicos romanos. No estamos en unas reformas cuya origen no es católica. Por ejemplo, la nueva misa se fabricó con la ayuda de 6 pastores protestantes. Jean Guiton, un filósofo francés, amigo de Pablo VI, dijo: el Papa dio orden de eliminar del misal católico todo lo que no agrada a los protestantes. Y el primer sacerdote que celebró misa cara al pueblo del vernáculo sobre la mesa fue Martín Lutero. Si usted busca en YouTube culto Santa Cena anglicana, luterana o calvinista, es mejor dicha que la misa moderna. Las oraciones también son diferentes, no hemos hablado de esto. Por ejemplo, en la misa tradicional, el Padre en el ofertorio dice: recibe Dios Padre esta inmaculada hostia por mis pecados, ofensas, negligencias, necesidades. También por todos los fieles aquí presentes y por todos los fieles cristianos vivos y difuntos para salvación eterna. Esta oración desapareció por completo en la misa moderna. ¿Y Lutero qué decía? Bien, Lutero decía esta abominación que se llama ofertorio. Hay problema. Un problema gravísimo. La misa no es una cena del Señor, la misa no es una fiesta, es el santo sacrificio de la cruz renovado sobre el altar con la misma eficacia en nuestro provecho. Entonces, el problema es algo de fondo, no es de forma. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, a usted, padre, gracias. Nos encontramos el jueves. El jueves en contexto vamos a tener al director de la Policía de Tránsito en Alajuela para que podamos hacer un compendio de todos los desastres que hay aquí, que ustedes manden sus quejas, ustedes digan dónde hay una gente en moto haciendo loco, estacionamientos ilegales, que ustedes puedan denunciar todo para que el jefe de aquí se lo lleve y pues ya tendrá la responsabilidad de acatar lo que ustedes dicen. Muchísimas gracias, un abrazo. Quiero dar una bendición a todos nuestros televidentes. Adelante, Padre. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo venga sobre ustedes y sus familias, quede para siempre. Amén. Muchísimas gracias a todos. Amén, gracias, nos vemos.